Estimados participantes, muy buenas noches. Damos inicio formal a esta tercera sesión o a esta tercera lección de la asignatura Análisis de las tendencias actuales de la educación superior correspondiente a la maestría en docencia superior de ISAE Universidad. En una primera parte que no está en esta grabación, hicimos unas especies de recordatorios de las partes que componen nuestro campus virtual que permitan facilitarles a ustedes pues, el desarrollo de sus actividades habituales ahora y en lo sucesivo y que les permita también pues, sentirse más cómodos en el manejo de la herramienta. En las dos primeras lecciones hemos tratado de enfocarnos en una visión de la realidad de la educación superior en América Latina, desde las tendencias en América Latina y el Caribe en la primera lección, y en la segunda lección las tendencias o la situación de la educación superior en Panamá. Hay algunos aspectos que compartimos desde el punto de vista central en atención a las características de esa tendencia. Las tendencias en educación superior y en Panamá, por supuesto, que no está alejada de esa situación concreta, apuntan a tres ideas concretas que necesitamos visualizar. La tendencia principal de la educación superior se centra fundamentalmente en el desarrollo de los países. La educación superior es el espacio habitual donde se dan aquellos aspectos de desarrollo que apuntan a la calidad de vida de las personas de ese país. Entonces, una importante tendencia de la educación superior y una de las mayores realidades es que procura o que debe procurar profesionalizar al talento, al capital humano de una nación para que pueda atender las necesidades de desarrollo. En la medida en que universidad entienda y se incorpore en la formación de ese capital humano para el desarrollo productivo del país, impacta de modo directo en el logro de objetivos de calidad de vida, de satisfacción y lo que nos pide la Agenda 2030, los objetivos de desarrollo sostenible. Esa es una tendencia de la educación superior que por mucho tiempo no se tenía conciencia o claridad de que ella existía como tal. Es decir, no es que las universidades ahora es que hacen esto, no. Es que ahora, en el final del siglo pasado y es que la universidad hace consciente el rol que le corresponde en la sociedad de forma directa. Repito, no es que antes no lo hacía consciente, antes lo hacía como un mecanismo continuado. En el momento en que yo tomo conciencia de que la tendencia de mi trabajo, de mi razón de ser, es formar el capital humano, entonces nos preguntamos si está formado ese capital humano adecuadamente. Y es la segunda idea con la que quisiera que nos quedáramos. La primera idea es la toma de conciencia de la universidad frente al desarrollo de la nación. La segunda idea es que ese desarrollo de la nación no se hace de cualquier manera. Entonces, la tendencia de la educación superior es a participar de las estructuras programáticas de las sociedades. Es decir, que tenemos que tener un rumbo establecido. Necesitamos saber a dónde queremos ir. Cuando una universidad plantea un diseño curricular, lo plantea desde dos importantes aspectos. El aspecto que conocemos como fundamentos del currículum y el aspecto que conocemos como bases del currículum. ¿Qué viene primero? Las bases. Las bases curriculares, de acuerdo a los autores y para el término de las tendencias en las que estamos trabajando, se centran en las necesidades sociales determinadas por la aparición de un profesional
que tenga habilidades y que permita resolver problemáticas concretas de la realidad. Ejemplo, una base curricular es que yo visualice que en el país necesite 5.000 docentes de primaria, pero solamente tengo 2.000. Esa pequeña estadística que me permita llegar de 2.000 a 5.000 para responder a la necesidad de formar maestros es la base curricular que me permite hacer un diseño de formación de maestros. Cuando voy a los fundamentos, es que entonces cuando empiezo a pensar que hay fundamentos psicológicos para la formación de maestros, fundamentos filosóficos para la formación de maestros, fundamentos sociológicos para la formación de maestros, y así empiezo a establecer los fundamentos con los cuales quiero formar un maestro. Entonces la universidad se aboca a resarcir esa ausencia de maestros de acuerdo con las necesidades locales, ¿sí? Entonces ese es el segundo elemento. El primero, conciencia del impacto que la universidad tiene en el desarrollo de la nación, cualquiera que ella sea. Segundo, que atiende a las necesidades concretas de esa nación a la que pretende desarrollar. De tal manera que no es que yo quiero hacer formar a nivel superior soldados cuando no tenemos ejército. O quiero formar a nivel superior tantos abogados que no hay después plazas de trabajo. Y aquí viene un tercer aspecto. Esa famosa ecuación de oferta y demanda, pues tiene mucho que ver también con la empleabilidad. Las tendencias de la educación superior deben apuntar a las capacidades de empleo. Termino la idea y te doy la palabra. ¿Qué pasa? Atiendo a la realidad del desarrollo de la nación. Segundo, concibo la formación de capital humano en atención a esas necesidades. Tercero, establezco pautas para que el capital humano que yo estoy formando pueda insertarse en la sociedad de forma oportuna. Entonces, garantizo empleabilidad. No es que garantizo que tiene que él salir con un trabajo. No, pero garantizo que el egreso de mis estudiantes, de mis graduados, tengan la posibilidad en un movimiento social, por supuesto, de incorporarse al ala productiva de la nación y, por lo tanto, apoyar ese desarrollo. Randy. Micrófono. Profe, pero ¿cómo según lo que vi en la lectura, ese es uno de los grandes problemas que se plantea, de que no hay los espacios para los jóvenes que se gradúan, porque hay personas ya de avanzada edad que siguen ejerciendo los cargos que deben ser ocupados por jóvenes. O sea, no hay un relevo generacional aquí. Entonces, me impactó esa parte de la lectura, pues. ¿Cómo solucionamos eso? Quizás la solución de la propia universidad o del propio sistema educativo es planificar las carreras de modo que no saturen ciertas áreas del conocimiento. Y aquí viene un punto interesante que está sacando Randy, al que me iba a referir, pero lo adelanto en función de eso, y es el diálogo con los gremios. La universidad está obligada por su naturaleza a tener una relación permanente con los gremios. Esa relación permanente, y ahora se los puedo decir con conocimiento de causa, es posible. Es decir, yo tengo 3 meses de haber sido nombrado rector y en 3 meses me he reunido con 2 gremios importantes para mirar juntos qué nuevos elementos podemos incorporar en la formación de esos profesionales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese gremio me dice a mí cuán saturado tienen el mercado laboral.
ese gremio además me dice a mí que no es un tema de saturación, que es un tema de, por ejemplo, mayor diversificación de la propuesta para que no vas a conseguir los empleos que ya están ocupados, por decirlo de alguna manera, pero sí puedes conseguir en otras áreas que en este momento no se están atendiendo. Eso me lo puede decir el gremio. Entonces, no es que no hacen falta, por decirte, abogados, sino que quizás necesitamos abogados más formados en algunos aspectos que no los estamos formando, ¿sí? Y que por lo tanto al egresar se van a las mismas ideas que ya tienen otros. Y quizás podemos estar formando algunos abogados, por poner un ejemplo, insisto, en áreas tan específicas como, no sé, derecho bancario, no sé, derecho marítimo, que quizás, por decirte, son áreas donde hay mucho que hacer, pero hay poca formación. Por poner un ejemplo, eso me lo puede de alguna manera resolver el diálogo con los gremios. La universidad no puede resolver ese problema, no lo puede resolver sola. Por supuesto que la tendencia entonces de la educación superior es que la universidad no puede seguirse viendo el ombligo sin ver la realidad fuera de ella. Y eso es importante. Y eso sí ha sido una transformación de la universidad. ¿Cuáles son las universidades tradicionales? Esas universidades centenarias que tienen un campus impenetrable, que tienen una trayectoria en la sociedad, pero que son los demás los que tienen que adaptarse a ella. Pero ella sigue allí, perpetrada, petrificada y de alguna manera encumbrada en una fama que va a llegar un momento en que se hace tan impenetrable que el resto de las personas van a buscar instituciones más frescas, más adaptadas, y eso ha pasado en muchos países con diversas instituciones de educación superior. Entonces, la tendencia apunta hacia eso, ¿no? A una universidad cercana, una universidad que va de salida, una universidad que es capaz de sentarse con los gremios de los profesionales que forma y que es capaz de escucharles también sus necesidades. Mira, yo no necesito un abogado, bájenle, no sé, nivel, cantidad, por ejemplo, abogados mercantiles, no, necesitamos más bien en penal acusatorio. Por ponerte un ejemplo, o sea, van diciéndote de alguna manera cómo van dándose las necesidades. ¿Por qué? Porque el contacto con el gremio mismo los tienen permanentemente. ¿Sí? Vuelvo contigo, Randy, y luego la palabra a Xavier. Sí, el argumento que acaba de esbozar es valioso, profesora, y ojalá que fuera así, ¿no? Pero consigo que todavía nos falta mucho en ese sentido. Entonces, pienso que todo responde como se plantea a una lógica de mercado. Pues todo lo que estudiamos, maestrías, posgrados, van en ese sentido. Y entonces el país adolece de muchos profesionales, como usted dice, que se formen en ciertas áreas y el país avance y se desarrolle en ese sentido, no solamente en una área, sino en varias, pues, que es lo que necesitamos realmente, ¿no? Así es. Y fíjate que los diseños curriculares ahora apuntan a ese programa nacional o internacional, pero las naciones van haciendo sus proyecciones, sus planes, aunque a veces decimos que quedan en el papel, pero una universidad sagaz a nivel institucional se toma esa idea. ¿Por qué? Porque a nivel de planificación de políticas de Estado, allí es donde se va a visualizar una serie de estadísticas y de datos que me van a decir a mí cuáles son esas verdaderas necesidades, establecidas en números, establecidas en líneas estratégicas, en planes operativos, pero que si yo soy capaz de dialogar con la universidad, y también la universidad tiene apertura de dialogar en ese sentido, entonces vamos a tener carreras que necesitan actualizarse, y nosotros tenemos un sistema que lo permite, que a diferencia de otros países no siempre las carreras se pueden actualizar tan rápido, ¿sí?
Entonces, tenemos un sistema que permite actualizar las carreras, pero como también forma parte de gastos, o sea, hay que pagar para actualizar mi carrera. Perdón, entonces prefiero hacerlo en menor medida para que me salga más barato y no para que dé los resultados de esos cambios que se perciben en 5 años, que es el tiempo en que desde aprobada la carrera yo debo hacer las matizaciones respectivas. Entonces, fíjate cómo es un entramado de mercado que tú muy bien lo dijiste. Salvando la palabra mercado, que puede sonar en excesivo capitalismo, es cierto que no podemos lanzar ningún diseño curricular que no tenga un diagnóstico de necesidad, llamémosle mercado si quieres, en términos de necesidad, o sea, y que esa necesidad realmente sea cubierta con ese diseño. Y ¿sí? Otra cosa, profesor, usted que está más enfocado en esto de la educación en las universidades, ¿qué tanto las universidades invierten en formar investigadores? Porque también adolecemos de ello. Entonces, solo nos planteamos en lo académico y los investigadores. Invertimos lamentablemente muy poco. Y eso, yo hoy justamente hicimos todo un análisis institucional y eso es una de las mayores debilidades que necesitamos resolver. Invertir más, no solamente económico, no solamente en lo económico, invertir talento humano, convocar talento humano, propiciar espacios y grupos de investigación. Pero aquí hay una deuda importante de la universidad en muchos aspectos que después conviene también que lo podamos reflexionar. Me voy con Xavier y Maybe. Gracias, profesor. Bueno, más que todo, yo estuve apuntando ciertos comentarios que sí me gustaría hacer, o aportes, vamos a decirle. ¿Qué pasa con estos profesionales que no poseen hoy en día un gremio que los proteja o que se puedan resguardar o transmitir sus inquietudes al gobierno? Como por ejemplo en mi caso, yo soy hotelero y también soy chef. Nosotros no tenemos digamos, un gremio constituido que nos represente ante el gobierno, que no tenga intereses privados. Existen dos autoridades las cuales no nos protegen a nosotros a menos que tú pertenezcas, digamos, a estas sociedades o autoridades, que le llaman ellos autoridades, o se autoproclaman autoridades, más no son un colegio como el colegio de abogados, colegio de contadores. No hay como una entidad que haga esos enlaces. Ese es uno de los primeros aportes que me gustaría dar, tomándolo en cuenta en mi caso. Por lo menos el periodista tiene protección, el abogado también, el médico también, el contador también, pero hay carreras que no tienen esa protección, que se están viendo en peligro, vamos a llamarlo así, de extinción, y es una superación que el estudiante de por sí la desea desarrollar como superación personal, más no como una profesión como tal. Porque yo estudié para ser chef, pero yo no estudié para trabajarle a un hotel que me va a pagar 500, 600 dólares. O sea, el costo del estudio, vamos a llamarlo ahora público y privado, porque ya ahora existe una universidad para más, no tiene relación con la realidad profesional en el campo. No hay una protección legal al profesional por medio de una idoneidad o una certificación. La otra, yo pienso que es una sobrevaloración de las universidades prestigiosas, vamos a llamarle entre comillas, con respecto a el valor que le ponen a la misma carrera globalmente, jactándose de que tienen muchos años de estudio, que se han graduado presidentes, que esto, que lo otro, lo que hacen que estas universidades que se jactan con un prestigio, hay muchas de ellas que se han quedado atrás. Ya hoy en día son, vamos a llamarlo así, no competitivas tecnológicamente, no tienen laboratorios, no hacen investigaciones, no hacen ningún aporte. Y aún así,
la gente la considera, o vamos a decir, la sociedad la considera prestigiosa y la sobrevalora. Ahora volviendo del lado de la universidad, esto era de un punto de vista como estudiante o profesional que estudia. Ahora viéndolo del lado de la universidad, existe una real balanza entre demanda y oferta de las universidades. O sea, existe realmente la suficiente demanda de una carrera o de diversos temas, ya sea investigación, tecnológicos, y hay suficientes estudiantes para que realmente se pueda enseñar. Porque si vamos al caso, hay ocasiones en donde a mí me pasó cuando estudié en la Interamericana que me decían no hay cupo porque no se ha abierto el grupo, no hay suficiente, no hay foro y no hay grupo para la clase. Entonces, estoy viéndolo desde un punto de vista capitalista. Y hay que aceptarlo, somos un país capitalista con burocracia de por medio. Porque aunque sea capitalista hay demasiada intervención del tema Estado, que trata como de ser el intermediario, fiscalizar y todo lo demás, y no deja producir el capitalismo como debería ser. Y finalmente yo pienso que la inversión que se está aportando hoy en día en el aspecto de investigación, como mencionó el compañero anterior, realmente no se desarrolla la investigación en sí, ni tampoco la investigación colaborativa, que es una investigación que, si bien es cierto, la educación en Panamá se ha desarrollado en base al individualismo, a las tareas individuales, no se ha desarrollado, como el documento yo leí, la creatividad, no se ha desarrollado las ideas, no se ha desarrollado la investigación, no se ha desarrollado la tecnología creada por nosotros mismos. Por ende, se nos ha extinguido esa intención de crear. No queremos crear, queremos importar todo, y así mismo siento que se ha transmitido en todo lo que tiene que ver con tecnología, hasta en la educación. Queremos importar toda la educación externa y no desarrollar una forma de educación aquí, ni nos ha interesado ir más allá de la simple muralla que tenemos. Gracias. Bien, Xavier, varias cosas que has dicho que son bien importantes antes de darle la palabra a Mike y a Henry. En principio, vamos a cerrar los micrófonos, por favor. Lo siento. Tú eres del área de turismo, si no te entendí mal, Xavier. El área de turismo como gremio no tiene, pero tiene la Cámara de Turismo de Panamá. Y ha sido con los que he tenido algún tipo de contacto. Como tú muy bien dices, a veces hay otros intereses por allí, pero siempre es un espacio de diálogo con las universidades. Es decir, aquí son dos caras de la moneda. Si te sientes protegido con esa instancia, que lo podíamos discutir y tú nos darías todos tus argumentos en pro y en contra. Por el otro lado está con quién puede dialogar la universidad institucionalmente. Entonces, en este caso, es un interlocutor válido. No es el único, pero es un interlocutor válido, ¿sí? De modo privado. Repito, ¿puede ser mejor? Claro que sí. Lo que tú dices luego sobre la oferta y la demanda, pues tiene una característica importante, sobre todo para el concurso de las universidades particulares, en cuyo caso los grupos requieren de unas características muy particulares para poder abrirse, ¿no? Y en eso tienes razón, sobre todo por la misma dinámica de tu área. Hoy justamente salió justo ese tema sobre el área de turismo y la baja considerable que ha habido en la demanda de la carrera, no en la oferta, sino en la propia demanda de la carrera. Entonces esa merma se va dando, se va notando y se van haciendo grupos cada vez más difíciles de poder acompañar lo mejor posible.
Otro aspecto que tocaste que me parece súper apropiado es esa fama de las universidades, o que de alguna manera se abrogan una fama y una estructura que la misma sociedad les da. Y aquí Panamá ha dado unos pasos importantes en ese sentido, que quizás hay que madurar de otras maneras, pero en esa maduración pasamos por el camino, y el camino es la acreditación. Las universidades se ven obligadas a acreditarse, es decir, generar agencias que permitan acreditar a las universidades. ¿Qué es acreditar? Es introducir de alguna manera en el espacio universitario sistemas de gestión de su calidad. Es decir, que los procesos de las universidades sean públicos, sean revisados, sean verificados, y que los objetivos que esa universidad se haya planteado en lograr, pues sean llevados adelante de forma adecuada. Entonces, eso ha hecho que en Panamá algunas universidades se hayan visto en la necesidad de cerrar, porque realmente no estaban ofreciendo adecuadamente lo que debían y lo que decían lograr. ¿Ok? Entonces, este detalle es importante porque la acreditación también ha puesto sobre el tapete muchas realidades de las universidades y por lo tanto de la educación superior en Panamá. Luego, el contexto de la investigación, que lo mencionaste tú y lo mencionó Randy, quiero agregarles que justamente en la dinámica que ambos mencionan, cada uno a su estilo y a su manera y desde su área, el concepto de innovación entra aquí como un binomio con la investigación, porque ya no es la investigación por la investigación, ya no es la investigación por hacer un artículo, o no es la investigación por un repositorio, sino cuánto de la investigación genera innovación, es decir, genera novedades, cambios, incluso producciones locales que comiencen de alguna manera a generar un mayor respeto y adecuación a lo propio. Y no porque lo de afuera sea menos, sino porque sencillamente pues, son menos los gastos. Se supone que lo local está siendo pensado en la dinámica de los que aquí estamos. Es decir, hay muchas razones por las cuales optar a eso. Entonces, no es en este momento lo que pueda recuperar Panamá en términos de investigación, no lo debe hacer, no lo debe, puede hacerlo como quiera. Pero el análisis es que no lo puede hacer si no conlleva a una sana innovación. Y en ese sentido, vuelvo a la mano a las empresas privadas, la mano a las instancias gubernamentales, la mano a las intervenciones mixtas. De tal manera que la universidad ya no solamente se queda en su centro de serenidad y tranquilidad formativa, sino que se vuelca sobre las verdaderas necesidades sociales. Hay una tendencia que no la vamos a trabajar acá todavía porque no tenemos la madurez para eso institucional en Panamá, lamentablemente. Y es la mayor tendencia de la educación superior. Quédense con esta idea para que la puedan revisar en lo sucesivo de la maestría, no solo en esta materia. La mayor tendencia en este momento en la educación es la educación dual. La educación dual es la referencia en tendencia de educación superior. Acuérdense de mí en la medida en que vayan avanzando. Educación dual. Es la educación práctica, es la educación vista desde el área de trabajo, desde la aplicación. Es la universidad vista desde la formación práctica desde el día 1. Es la formación vista donde las aulas se vuelcan en los talleres, en los hospitales, se vuelca en los espacios directos de ejercicio profesional. Con lo cual, el estudiante no solo tiene la posibilidad de adquirir teoría, sino de vivir la práctica, pero en conjunto. Entonces, esa es una tendencia que Costa Rica ya está explorando. No nos vamos a ir a Suiza, que tiene camino hecho al respecto. Vámonos a Costa Rica. Pero Costa Rica ya tiene una legislación que se lo permite. Nosotros no.
Nosotros ni siquiera tenemos todavía una legislación clara sobre la educación virtual. Menos pretender que vayamos a la educación dual, porque eso subvierte los paradigmas, desencaja las estructuras y nos hace volcarnos en una dinámica fuera, outside. O sea, ya no son los grandes edificios de las universidades, sino que las aulas se vuelcan a la dinámica de las empresas. Y las empresas tienen un papel importante en este sentido. Hay diversas iniciativas. Les invito a que se revisen esas iniciativas de educación dual. Y de hecho hay una universidad en Costa Rica cuyo modelo es ese. ¿Ok? Vamos a darle la palabra a Mayvi Herling y avanzamos, y a Randy, perdón. Sí, buenas noches, profesor. Cuando Randy planteaba que es necesaria la investigación y usted de inmediato también concluye lo que Randy planteaba en un principio. En realidad, el mercado no está disponible para los profesionales que recién se gradúan. A veces tienen que esperar años para lograr encontrar una posición a nivel privado, a nivel de gobierno. Y eso realmente afecta mucho cuando el joven va a disponer o quiere solicitar qué profesión va a seguir a partir de la secundaria. No hay una formación académica donde se dirige al alumno para que se inicie en un futuro un procedimiento o un plan estratégico de su vida. Estamos escasos de eso. También se habló, Xavier habló de las leyes de protección al profesionalismo, sí es cierto. Panamá adolece de muchas áreas, son pocos los profesionales que ahorita tienen una legislación, son asociaciones, son gremios bien fuertes que han luchado por muchos años obtener un plan de salario progresivo. Por ejemplo, los trabajadores sociales, los psicólogos, que hasta hace poco, los trabajadores sociales están en la lucha desde 1986. Los psicólogos hace poquito, recientemente, si acaso como 8 años, lograron estabilizar en su gremio un salario de acuerdo a la profesión. Y como decía Xavier, que pues los abogados realmente no tienen propiamente un respaldo económico donde vayan escalando su salario de acuerdo a las categorías por año de servicio o de idoneidad. Y eso es una parte muy importante en el sistema educativo panameño. Y creo que una proyección que puede hacer las universidades es hacer como un centro de investigación del mercado que Panamá tiene. Yo no sé si sabe, o quizás yo estoy fuera de esa noticia o de ese proceder, si Licea tiene que haberlo hecho, ¿no? Un estudio de la probabilidad de la calidad de estudiantes que debe preparar. No sé si la Universidad Panameña, la Nacional, tiene eso. Sí me inquieta mucho es la preparación académica cuando el niño empieza a estudiar, inclusive cuál es la proyección de un niño de primaria. Desde allí hay que comenzarlo como una base estratégica que el menor. Si nosotros nos ponemos a recordar nuestra infancia, creo que a esas edades nosotros ni siquiera había una proyección especial donde tú participaras y entendieras por qué ibas a estudiar X profesión. Y así pasa en la secundaria igualmente, entran a la universidad y yo a veces cuestiono mucho las personas que van a mi despacho y le digo, ¿qué estudió usted? Y me dicen, yo estudié administrador de empresa. ¿Y usted dónde trabaja? Dice, bueno, estoy desempleado. ¿Y dónde has pensado que debe estar el mercado de trabajo? Dice, la verdad es que no sé. Y así encuentro una cantidad de profesionales en Panamá, lamentablemente. Su ideal era ser administrador de empresa, pero finalmente el mismo sistema de desarrollo económico, político y social de nuestro país no lo ofrece. Y las universidades los van formando, pero ¿cuál es el mercado especial donde ellos van a laborar o si van a crear su propia empresa? Esa es mi inquietud y creo que una de las razones por las cuales yo intervine en esta maestría es
aprender cómo enseñar lo que orientar a un estudiante que pueda progresar o cambiar y buscar estrategias especiales para avanzar. Gracias. Gracias a ti, Mayvi. Creo que has recogido en esas inquietudes personales algunos aspectos bien importantes desde la orientación profesional de nuestros estudiantes de bachillerato, que es una tarea pendiente en todo el sistema, hasta ese análisis que mencioné teóricamente, pero que las universidades permanentemente tenemos que hacer. Nosotros estamos volcados ahora mismo con atención a la reacreditación justamente en eso, en los análisis de empleabilidad de nuestras carreras. Hemos hecho el análisis incluso de algunas carreras que hemos preferido cerrar por ahora en algunos casos para no seguir de repente generando ruido en ciertas áreas, porque no puedo garantizarte, o sea, yo no te puedo garantizar el empleo. La universidad no está para eso de forma directa, pero sin duda que en el concurso de este sistema que estoy mencionando en cuanto a tendencia y en cuanto a la función que cumple la universidad desde el punto de vista social, pues sí tiene algo que ver. Si yo manejo datos en donde me indica a mí que un licenciado en ciencias de la educación, como no tiene una mención clara, como no tiene un nivel de desempeño claro, no consigue trabajo tan fácil como un docente de educación primaria, por poner un ejemplo, ¿qué debo hacer? Pues volcarme en formar bien a ese docente de educación primaria, que sí hay todavía mucha necesidad, pese a que es interesante el número de los egresados, que seguir insistiendo en una licenciatura en ciencias de la educación sin darle un matiz evaluativo que me permita decir cómo puedo redimensionar esa oferta de tal manera que sea valiosa, importante y atienda concretamente a una necesidad. Entonces, por eso, en la lección 2, si un poco leyeron el documento, algunos lo plasmaron en sus infografías, que dicho sea de paso, me ha gustado mucho las infografías que he observado. Algunos de ustedes rescatan en la realidad de la educación superior en Panamá algunos aspectos que atienden esa situación. Herling, no sé si querías decirnos algo, y luego Randy, y con ellos cerramos esta parte. Herling. Buenas noches nuevamente, compañeros. Bueno, yo solamente quería aportar, pero usted aclaró un poco más referente a lo que había indicado el compañero Xavier sobre el tema de las universidades prestigiosas. Bueno, yo, título personal, yo me gradué de la Nacional, y cuando usted dice que se graduó de la Nacional, todo el mundo, wow, te graduaste de la Nacional. Todo el mundo sabe que graduarse de la Nacional no es fácil, no por la teoría que te dan, es pesada, sí, pero depende de ti, sino porque la Nacional es resistencia, pero tomando en punto lo que dice el compañero Xavier, ahí es que tú recibes, como usted indicó hace un momento, ni prácticas, ni talleres, laboratorios, porque simplemente no existe. Y los profesores que en su momento están ahí, te repiten lo mismo desde que entraron ahí, cuando tenían, quién sabe, 40 años, llegan a los 70 años y te están repitiendo lo mismo, que si incluso te quedas de materia, pones una grabadora y ya sabes lo que va a pasar el día 1, el día 2, el día 3. Solamente era para aportar eso porque me llamó la atención que luego usted también indicó que es muy importante no solo la teoría, sino también la práctica, porque eso también nos ayudaría a todos en su momento. Gracias. Así es, así mismo es. Gracias a ti, Herling, por tu participación. Vamos a escuchar a Randy. Dije que con él cerrábamos, pero Sánchez quiere compartirnos y luego Xavier. Sí, profesor, de lo que ha señalado de la enseñanza dual, eso me da un poco de esperanza y ojalá que eso se concrete. En el caso concreto de lo que yo estudié Derecho, yo siempre planteé al Centro de Estudiantes de Derecho de que lo académico en esta profesión debía estar unido a lo práctico, porque muchos de los que estudian no tienen la oportunidad
de trabajar en un buffet, en una firma, en fin, en el órgano judicial. Entonces, cuando salen de ahí, salen, como decía, en la nebulosa. Entonces, otra de las cosas que plantea Yerlin, yo me gradué en la Universidad Nacional y lamentablemente tengo que decir que empezando por la infraestructura, que es algo que vimos aquí en clase, esas infraestructuras ya están decadentes, sin cielo raso, ciertos salones, los baños, una cosa deplorable esos baños, a veces no hay agua, en fin, la situación de la infraestructura de la Universidad Nacional decadente, decadente, decadente. Y también con respecto a la evaluación de ciertos docentes, yo en lo personal, muchos no seguían mi corriente, pero habían profesores que a mi concepto no deberían estar dando clases en la Universidad Nacional. Entonces, yo no sé quién evalúa a los profesores. Yo en lo personal sí, nos entregan una hoja todos los semestres para evaluarlos y yo era de los que ponía no sirve, no sirve, no sirve. Pero los otros compañeros, ganchito, 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 porque no quieren crear la animadversión con el profesor. Y eso no es ser objetivo, eso es cuchillo para nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces, tenemos que ser objetivos al evaluar a los docentes. El que no sirve no puede estar dando clases en una universidad, profesor. Ese es mi concepto y mi aporte. Así es. Fíjate que antes de darle la palabra a Sánchez y luego a Xavier, nosotros una de las cosas que sí he insistido muchísimo ahora es en la revisión nuestra de los procesos de valoración de nuestros profesores. Es decir, ustedes llenan al final, no todos, eso hay que decirlo, miren, yo a veces tengo cursos de esta maestría, la virtual, la que es virtual, no tiene sesiones sincrónicas, todo es asincrónico. Y a veces tengo 60 estudiantes y solo uno o dos evalúan al facilitador. ¿Qué pasó con los otros 58? O uno se pasa de bueno, o sea, se considera el mejor, o pues no le veo impacto a esa evaluación. Quizás la respuesta sería lo segundo, lo más seguro. Entonces, hemos ido también visualizando una visión de la evaluación de 360 grados, que es una visión de la evaluación que incorpora al estudiante, que fue el destinatario de la intervención del profesor, un par evaluador que sea capaz también de ver desde afuera lo que está haciendo ese colega, que sea de su especialidad preferiblemente, y el coordinador de la carrera, que también pueda mirar otros aspectos. Entonces, eso va a fortalecer nuestro trabajo como docentes y además a resguardar que los niveles de calidad se mantengan. ¿Qué pasa en las instituciones oficiales? Pasa mucho que una vez que yo tengo mi cargo fijo, cualquier cosa que yo pretenda hacer a nivel evaluativo, pues ya se viene al piso. Y eso ha sido responsabilidad, por no usar la palabra culpa, que no me gusta y además me parece a veces poco científica, pero sí es responsabilidad de las instancias del Estado que han permitido que estos funcionarios se anquilosen en esos aspectos. Y no es una realidad solo de Panamá, es una realidad muy difundida en el mundo entero, incluso en países desarrollados, con la diferencia que la mentalidad de ese funcionario probablemente es distinta justamente por la consideración del desarrollo de su nación. Pero es difícil después entonces devolver procedimientos y decir, mire, profesor, usted no está cumpliendo. Sí, pero yo tengo 20 años haciéndolo y nadie me ha dicho que está mal. Además, yo soy el profesor. Entonces, claro, ya entramos en unas dinámicas, en unas vacas sagradas, como se dice en el ámbito de la educación superior, que no puedes tocar, porque si las tocas, te quedas tú tieso. ¿Sí? Vamos a escuchar a Sánchez y a Xavier en ese sentido.
Licenciado, Sí, buenas noches. adelante. Buenas noches. Saludos al panel digital ahora mismo. Como anillo al dedo cayó la introducción que hizo el colega y el licenciado anterior, no recuerdo el nombre. Mis puntos principales son tres. Política de Estado, reforma curricular desde prekinder y cambiar la mentalidad de enseñanza a los niños. ¿En qué sentido el primer punto? Quitar la educación de la mano de la política. Esa es la insignia de todos los gobiernos que vienen subiendo y entrando. Mi insignia es la educación. Y cuando vamos a ver, no pasa nada. Todo queda igual y nosotros los panameños, la mayoría se olvida de eso. Ese como primer punto. Segundo, olvidamos que Panamá, lastimosamente, en sus universidades no son universidades investigativas o no es de una cultura investigativa, como en otros países, que a diferencia de eso hay corporaciones y personas que invierten en ciertas investigaciones porque al final van a tener un beneficio. 3, en reformar la educación como dije, desde prekinder. ¿Por qué? Estamos enseñando de la manera antigua, aunque se quiera ver o plantear de que tenemos tecnología a la mano, que tenemos esto, sí, tenemos la tecnología a la mano, pero cómo usar esa tecnología desde el inicio a la carrera del futuro que vamos a necesitar. No se está implementando, se está implementando nada más las herramientas, pero no se está educando desde ese inicio a cómo utilizarla y que le sirva al estudiante para en un futuro su profesión. Tercero, se le está enseñando desde que nacemos a ser un trabajador, un asalariado. No nos enseñan a ser, por decirlo, emprendedores o cada quien imparta su carrera o su profesión de manera independiente, porque tenemos la mentalidad o el Estado crea esa política que al asalariado se le permite un préstamo al banco dando menos abono, o puede hacer un préstamo con menos abono, en cambio al independiente o al emprendedor 20, 25, 30%. Entonces, ¿qué busca? Por eso dije como primer punto la política de Estado, busca con eso ¿qué? Que las personas más piensen en tener un salario, se sienten cómodos con un salario. Muchas personas trabajan pensando en su jubilación por la jubilación. No sé si me explico, esa mentalidad que es la que le conviene, por decirlo así, a los gobernantes, a los políticos. Por eso la educación, si no se arranca de raíz de la política, siempre vamos a seguir siendo un país tercermundista. A muchas personas les gusta seguir, nada más piensan en salario y jubilación. Y después cuando están jubilados se están quejando y quieren aumento. Pero en su momento productivo, por culpa del Estado o de ellos mismos, no sé cómo se puede decir, no se educaron, no se atrevieron a emprender o a generar su propio negocio según su profesión, después se están quejando. Pero es que así, el gobierno y los estados, la política no tienen esa mentalidad de vivir de un salario para después vivir de una jubilación. Ese era todo mi aporte, profesor. Gracias, licenciado Sánchez. Aprovecho la vehemencia de tu intervención justamente porque has dado en el clavo de diversas acciones en donde hay una necesaria visión de cambio de paradigma. Una visión que está invitando justo, como tú lo planteas, a reflexionar sobre qué es lo que quieren realmente. Y por eso la universidad necesita una acción emancipadora, justamente para que pueda voltearle la mirada a esas estructuras que ya pues ya no están, respondiendo adecuadamente a la dinámica al menos nacional. Y ya nos damos por servido, ¿verdad? Que ya sería bastante poderlo resolver. Gracias, Sánchez. Xavier, cerramos contigo esta parte para avanzar en esta segunda dinámica. ¿Sí? Adelante. Bueno, más que todo, yo quería
aportar, creo que lo que dijo el compañero Randy, con respecto a los espacios, a la infraestructura destinada para la investigación o la retroalimentación del conocimiento de nuestro sistema docente. Llamamos sistema docente a todo cuerpo docente que se encuentra en el territorio nacional, como por ejemplo los médicos. Todos los años ellos tienen incentivos, motivaciones, las que inclusive necesitan llenar un mínimo requisito de horas seminarios o vamos a llamarle horas congresos para poder ellos seguir, digamos, acreditados como médicos. Lo digo porque mis padres son médicos y ellos se la pasan prácticamente toda su vida estudiando. Entonces, vulgarmente muchos dicen, no, que allá va el dinosaurio ese. Pero los dinosaurios estos todavía siguen dando clases, todavía siguen yendo a atender pacientes, siguen asesorando, siguen atendiendo y demás, porque se siguen actualizando. Entonces, uno de los problemas en las universidades que son milenarias que tenemos en Panamá es ese, que el cuerpo docente piensa que como no existe un sistema riguroso de acreditación, de reevaluación de sus, digamos, puntos, como hacen en la Universidad de Panamá, el mismo docente en el tema privado no se siente presionado por querer seguir estudiando, querer prepararse más para poder generar ese espíritu de investigación y de innovación más que de investigación. Va una de la mano de la otra, más no tienen nada que ver una de la otra. Hay unas personas que son muy investigativas pero no son innovadoras, como hay personas innovadoras que no son nada investigativas, que quieren innovar en algo que ya existe en otro lugar y lo traen a Panamá y lo hacen. Sin embargo, algo que no hay en el mundo lo hacen en Panamá con la intención de investigar qué no hay para crear la necesidad de, como se creó la necesidad de muchos productos que hoy en día consumimos. Otro tema es, yo viendo series en internet de Netflix y demás, da la casualidad que yo estaba viendo La Ley de los Audaces, ahora que el compañero es abogado. Ellos, me gustó algo que yo vi en esa serie, que es que ellos como corporación o como, digamos, firma de abogados, emulan ciertos juicios para que los aprendices, los pasantes, vayan adquiriendo esa experiencia. No todo se puede aprender leyendo. Hay que aprender cosas investigando, leyendo, practicándolo, dependiendo de cada rubro. Entonces, yo siento que por lo menos lo puedo decir en mi aspecto, que es netamente práctico, la cocina, porque la hotelería y la cocina van de la mano, mas no es lo mismo. Y el turismo es algo separado. En Panamá se cometió el error antes que yo naciese, de separar las cosas. Al separar las cosas en Panamá, es ahora difícil descentralizarlo. Es como lo que ha sucedido con las instituciones del gobierno. Ahora mismo todo está concentrado en la capital, porque realmente se teme que haya un descontrol y no se concentren en las cosas más importantes. Y eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. En mi caso, lo que es la carrera de gastronomía se practica más que lo que se lee, pero la lectura es importante en el tema histórico y de otras cosas que son muy rígidas, teóricas netamente. Otra cosa que quería aportar es, aquí en Panamá, no lo digo solamente en la educación, se ve tanto en el sector privado, en el gobierno y en todas las cosas, que no se busca el responsable como usted mismo lo mencionó, sino que se busca el culpable, como tenemos esa mentalidad de castigar y castigar y castigar, en vez de buscarle una solución
a esa formulación de problemas, buscar hipótesis, buscar alguna teoría de cómo resolverlo y seguir el mismo esquema para resolver o replicar la solución. Entonces eso es lo que nos ha llevado a la monotonía y a la comodidad de, no, yo prefiero mejor trabajar, no quiero investigar nada, no quiero desarrollar ningún negocio nuevo, no quiero innovar, no quiero ir más allá, porque siempre en Panamá hemos tenido la mentalidad en todo. Uno va a una red social y ve, no, es que el culpable fue el motorizado, no, es que, o sea, buscamos culpables y no responsables. No, que el profesor no se actualiza y ese profesor no sabe nada. O sea, buscamos culpar a alguien en vez de decir, bueno, ¿quién es el responsable de evaluar a este docente para que realmente haya una calidad mejor de enseñanza en esta institución? Estos son los responsables. Y resolverlo por medio de estos responsables. Gracias. Gracias a ti, Xavier, por tu análisis. Está súper interesante y me gusta lo que está haciendo, lo que cada uno ha hecho hoy, porque de alguna manera se vuelca sobre su propia área de conocimiento. Y eso es importante y es un poco lo que quiero explicar ahora. Tanto la unidad 1 como la unidad 2 lo que procura justamente es hacer este análisis de cuáles son los caminos que la educación superior va tomando, tanto en el hemisferio, en el continente, un poco para mirarlo como una región, y lo que sucede en Panamá. Ahora vamos a dar un paso adelante, que es la lección 3. Pero antes de ello, quisiera que trabajáramos sobre la dinámica de la actividad de cierre. Oído al tambor. La actividad de cierre procura que usted pueda desarrollar un intento de proyecto de intervención. ¿Qué es un proyecto de intervención? Bueno, en la misma línea que ustedes han mencionado, siendo menos pretenciosos, pero sí en esa misma línea, favoreciendo la posibilidad de investigar e innovar, el trabajo final consiste en desarrollar un proyecto de intervención en educación superior. El proyecto lo pueden hacer en parejas o de forma individual. ¿Ok? En parejas o de forma individual. El que por la práctica y la dinámica de trabajo prefiera hacerlo individual, bien. El que por la práctica y su dinámica de trabajo le permita trabajar con otro, pues también. Primer detalle. ¿Qué es lo que se pretende? Eso es una sola página, lo que usted está viendo allí. Tiene 5 aspectos y solo va a trabajar 3. Porque no nos da tiempo que usted pueda ejecutarlo ni que pueda evaluarlo. Pero sí proyectarlo. Cuando avance en la dinámica de la maestría, va a encontrarse con alguna asignatura que le va a permitir desarrollar más ese proyecto. Y ojalá usted lo pueda lograr. Muchos lo hacen, otros cambian el proyecto porque también maduran sus ideas y sus necesidades. Usted va a plantear un problema. Debajo de este archivo, si se dieron cuenta en la lección 2, está un documento de Word que usted va a descargar y ese es editable, ¿verdad? En ese editable hay como más ideas. Así que no se preocupe, no estoy pidiendo un documento extensísimo. Necesito es una visión muy precisa. Ni tanto como un párrafo, ni 10 páginas. O sea, algo que sea posible, sea desarrollable y sobre todo donde usted no tenga necesidad de estar copiando y pegando. Ojo con eso. Entonces, ¿cómo planteo un problema en la educación superior, profesor? Bueno, yo le voy a dar 2 sugerencias, 2 perspectivas. Una, desde la perspectiva del usuario, porque usted lo han dicho. Ustedes, voy a retomar palabras que ustedes han dicho. Ustedes son estudiantes de educación superior o han sido estudiantes de educación superior.
Entonces, como estudiantes de educación superior, como egresados de educación superior, como graduados, saben que hay debilidades en el sistema, ¿verdad? Entonces, usted puede tomar de esas múltiples debilidades una en concreto. Yo creo que hace falta, lo dijo Xavier ahora mismo, en la formación gastronómica faltan elementos. Yo quiero abordar uno de ellos. No se pongan ambiciosos porque usted está creando una casa y lo que necesito es que vaya fortaleciéndose sentidos de pertenencia en un sistema que usted es el usuario, pero ahora usted va a pasar a ser el docente. Entonces, ese traspaso tiene que hacerse de una forma madura. Entonces, identifique usted un problema bien porque lo hace desde la perspectiva del usuario o desde la profesión que usted ejerce. Yo soy docente y creo que está faltando un diseño curricular en la formación de los docentes que apunte más a el desarrollo de competencias y el uso consciente y pedagógico de las tecnologías. Entonces planteo un proyecto, ¿ok? Entonces, el problema yo lo describo, yo describo ese problema e indico pues de dónde, desde qué perspectiva lo estoy abordando. Puede ser una perspectiva mixta, como usuario y como profesional, no pasa nada. Cuando yo planteo el problema, entonces le voy a dar una proyección. Y en esa proyección yo me voy a trasladar a la posibilidad de redactar un objetivo general y al menos dos objetivos específicos que me vislumbren qué quiero lograr con mi proyecto. ¿Qué me gustaría lograr con mi proyecto? Yo percibo que la formación del profesional del turismo le faltan mayores simuladores en la atención al cliente. Entonces, yo desarrollo ese problema, desarrollo cuáles son los posibles beneficios que yo atienda a esa posibilidad de la atención al cliente y me proyecto un objetivo general, desarrollar módulos específicos de formación en atención al cliente. Objetivo específico 1 se va a hacer quisiera hacer A, objetivo específico 2, quisiera hacer B. Y después de eso, el paso 3 es la parte operativa. ¿Cómo voy a lograr esos objetivos? Entonces ahí establezco conscientemente algunas estrategias de trabajo, algunas actividades que me permitan desarrollar esas estrategias, propongo algunos recursos, algunos tiempos, algunos medios para lograrlo y una posibilidad de financiamiento. Yo siempre cuando hago este trabajo le hago algunas modificaciones, pero en este momento la perspectiva es, esto sí se lo digo a todo el mundo. Imagínense que yo soy el ministro de Educación y usted es mi ministro consejero. Y yo necesito que desde su área de conocimiento o desde su experiencia, usted me presente un proyecto que podamos desarrollar en el despacho. ¿Sí? Siéntase grande, porque usted es un profesional. Y usted es un profesional en su área. Entonces usted se empodera de esa necesidad, no se ponga goloso. Es un problema. Usted puede detectar 20, 25 si quiere, pero usted va a tomar uno solo. No pretenda tomar 2, 3, 4, porque más de uno ha llegado a superar el tiempo que tiene para entregar el trabajo, justamente porque se puso puso elementos más allá de lo que se solicitaba. Entonces, lo que uno lo puede ver positivo porque la gente se inspira, llega un momento que el tiempo no les da. Entonces, en ese sentido, sean pragmáticos. Este trabajo, nosotros fíjense, atentos con la dinámica que les voy a explicar, porque no va a ser común. Esto lo suelo hacer yo muy en mi práctica, pero no lo van a conseguir así siempre. Yo más bien soy el que estoy abusando. Fíjense, la mayoría de los profesores en la cuarta sesión, es decir, la que viene la semana que viene, piden para ese día el trabajo final, para cerrar.
¿sí? Yo no voy a hacer eso. Yo les voy a permitir que, como nuestras clases son los martes, usted tiene hasta el lunes antes de la próxima materia para entregar el trabajo. ¿Sí me explico? O sea, que le estoy dando 6 días más. O sea, no es para el martes que viene. Es para el lunes 4 de abril. Ok. ¿Sí me explico? No es para el martes 29. Es para el lunes 4. Es decir, el día anterior a la nueva asignatura. Porque usted no se va a quedar sin hacer nada en esa semana, que suele ser como una semana de descanso. Por eso les digo que el que irrumpe soy yo. La mayoría de los profesores terminan en la última clase. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar una herramienta que no se las voy a enseñar ahora, pero yo les voy a dejar un tutorial de cómo lo vamos a hacer. Y lo vamos a practicar la próxima semana. Vamos a utilizar una herramienta que se llama Flipgrid. Es una herramienta muy sencilla que es un foro, pero oral. No van a escribir, sino es un foro oral. Y usted me va a regalar 5 minutos de grabación donde va a sustentar su trabajo. Y lo va a subir en esa plataforma y todos vamos a poder ver los trabajos de los demás y comentarlos. ¿Sí? Entonces, Yerlin me sube sus 5 minutos de sustentación de su trabajo y Josefina, Xavier, Randy, Jacqueline pasan por allí y le dan su feedback a Yerlin. Tenemos para eso desde el próximo martes hasta el próximo martes, inclusive. Si todavía el martes alguno no ha podido, no ha terminado, va a empezar la nueva materia, pero yo quiero terminar, yo le doy hasta el martes, no hay ningún problema. ¿Ok? Repaso. Trabajo final. De estos 5 aspectos, usted solo va a desarrollar 3. No se ejecuta, no se evalúa, por ahora. Piense en un problema de la educación superior desde las diversas perspectivas que usted considere. Problema del usuario, perspectiva como usuario, perspectiva como profesional o ambas. Proyéctese. Después de describir cuál es su problema, cuáles son las estadísticas, números, los detalles que usted considere de ese problema, proyéctese. Objetivo general, objetivos específicos. Y diseño de acciones, estrategias que lo puedan desarrollar, actividades que pueda iniciar, recursos, tiempos y medios que me sirvan para eso y financiamiento. Nunca olvide que todo proyecto necesita inversión. ¿Sí? Platica. Cuando vayamos a desarrollar ese problema, que no tienen que ser 20 páginas, pues no es una tesis, pero tampoco es un párrafo, porque usted es un futuro magíster, entonces no me racanee el espacio, ni el tiempo, ni la lectura. Como usted va a investigar y va a hacer un ejercicio al menos de revisar qué hay, yo le voy a pedir que haga lo siguiente. Usted va a entrar en Google, no sé si todos manejan esto, y voy a hacer como que nadie lo conoce. Y en Google usted no va, por ejemplo, yo quiero trabajar en desarrollo de competencias en el currículum. Competencias en el currículum. ¿Sí? Atiendan importante este detalle. Entonces, si yo le doy competencias en el currículum, pues aquí me aparece currículum vitae, ¿no? Las 7 competencias laborales que mejorarán tu currículum, listado de competencias y habilidades para el trabajo, aptitudes en el currículum, y me aparece esto. Pero yo estoy buscando competencias en el currículum. Entonces, usted va a hacer una búsqueda mucho más profesional y en lo sucesivo, usted no va a buscar con este Google, porque si yo me entero, lo denuncio. ¿Está bien? Usted va a agarrar y va a colocar Google Académico. Y en lo sucesivo, usted va a buscar con Google Académico. ¿Qué es Google Académico? Es un motor de búsqueda enfocado y especializado en búsquedas científicas con una bibliografía sustentada desde el punto de vista académico. Entonces ya usted no va a buscar
en el Google tradicional, que es un motor de búsqueda amplio con un algoritmo pues bastante versátil. Usted se va a ir más por este Google académico y que de alguna manera voy a iniciar sesión para que vean que el Google académico tiene toda una estructura. Este es mi perfil académico, por decirles. Quiere decir que son las investigaciones que he hecho que se han indexado y citado, por decir algo, ¿no? Las que se pueden hacer en coautoría, las últimas que se han hecho, qué sé yo, y algunos índices de investigación en este entorno, ¿vale? ¿Sí se ve? Ok, esto no es lo que van a hacer. Este es mi perfil, solamente se los estaba mostrando. Ok, ustedes se van a ir hacia atrás y en Google académico funciona igual, ¿sí? Solamente usted va a poner los patrones de búsqueda allí. Mejores patrones de búsqueda, por supuesto, que yo coloqué. Competencias en el currículum. Entonces, fíjense qué me sale. No me sale currículum vitae, que es lo que me salió en el motor de búsquedas habitual, versátil y plagado de una cantidad de elementos que, repito, no son malos, lo que no son de niveles académicos, que es lo que usted tiene que portar en lo sucesivo. Me van a salir elementos de distintos años y miren, de las competencias básicas al currículum integrado. El enfoque de competencias y el currículum del bachillerato en México. Competencias básicas y currículum, el caso de Cataluña. De las competencias básicas a las competencias claves en educación infantil. Entonces, ya tengo bachillerato, tengo infantil. Si aquí hay docentes que son de alguna de las áreas, ya se especifica más. Entonces, si usted necesita leer, de alguna manera seguir apoyando, que es lo lógico, no solo en esta materia, sino en las sucesivas. Alguna información, investigación, me pidieron un ensayo, me pidieron un trabajo, me pidieron un proyecto, usted quiere sustentar, entonces haga búsquedas a partir de ahora en el Google académico. Hay muchísimos repositorios, este es uno que está al alcance de la mano. Si se ven a la izquierda, usted puede establecer incluso un intervalo específico de tiempo. Quiero las investigaciones todas que sean del 2021 y él le centra solo las de 2021. Si quiere la relevancia por fecha, si quiere cambiar idiomas y poner otro idioma distinto al suyo, si quiere ver cualquier tipo de artículo o artículos que estén en revisión, que sean por publicar, si quiere incluso crear alertas. Alertas es que le lleguen a su correo de forma periódica que usted va a establecer, pues todas las investigaciones de un área determinada. Entonces, queremos mejorar la investigación, necesitamos buscar entonces formas de investigar mucho más elevadas que seguir buscando todo en Google habitual. ¿Vale? ¿Queda claro esa parte, Xavier? ¿Podría mencionar cómo entró en el Google académico de nuevo, por favor? Googleas Google académico. Googleas Google académico. Ah, ok, lo escribo en el buscador y ya. Así es. Ah, ok, gracias. Entras así. O sea, esta es tu página de Google tradicional. ¿Sí? Y escribes Google académico. Y es lo primero que te sale. Porque reconoce que es del propio Google, pero es un Google académico o Google Scholar, que es el Google que te va a permitir hacer esto. ¿Vale? Disculpe, profesor, de nuevo. Ahora mismo yo estoy viendo la clase en el teléfono. Igual entré en la computadora a ver lo de la lección 3. Yo estoy un poquito como confundido. Ya vi cómo puedo descargar el archivo. No es en el mismo botón que les aparece a ustedes. Yo vi lo que usted subió de el trabajo final. Que eso se hace en base a un tema de la educación superior en Panamá. Correcto, ¿no? ¿De qué me estás hablando? Que me perdí. Del final. ¿Pero qué lección? ¿Lección 2? No, ok. Usted subió dentro de los documentos todo lo que tenga que ver en relación con el final, ¿no? ¿Pero qué lección? ¿A qué lección te refieres? Tienes que, esta lección que ven en pantalla. Se refiere al trabajo final, profesor. Ajá, Al es lo que trabajo final, usted puso los parámetros. eso que está en pantalla.
Ajá. En la lección 3, lección 2, lección 1, durante todo, digamos, la materia, nosotros vamos a estar viendo diversos temas, Sí, ¿no? Nosotros tenemos que elegir un tema a desarrollar para el trabajo final. sí. Es de todos los temas que hemos visto hasta el momento, o usted nos está dando la oportunidad de seguir viendo diversos temas para entonces desarrollar específicamente el tema que más nos gusta. Sí, o sea, de lo que hemos discutido y reflexionado, tú vas a detectar un problema en la educación superior y lo vas a desarrollar con base en lo que hemos visto antes e incluso en los documentos posteriores que yo les ofrezca. Así es. Ok, y en base a este diagrama que estamos viendo, el esquema más que todo es cómo vamos a desarrollar el trabajo final. Así es, esa es la estructura. Esta es la estructura que se cree en este trabajo final. Sí, que lo tienes allí y en el documento que está debajo, que es un documento de Word que tienes que descargar. El Ajá, aquí debajo. estoy viendo rutina del pensamiento, No, compara y no, contrasta. esto que está aquí, lección 2, de mi pantalla, lección 2, dice proyecto de transformación de la educación superior, es un documento de Word, es como una plantilla para trabajar. Ajá, en la lección 2 yo también había visto algo así que usted montó. Así que yo no sé por qué. Esta plataforma es un poco lenta. No sé si es que no Sí, pero estamos en ella. yo estoy en la lección 2, no me he ido a la 3, estoy en la 2. Ok. Si la Intento irme a plataforma la me 3. demora mucho en abrir. Sí. ¿Te has aclarado, Xavier? Deme un segundito para lograr abrirla. Y cualquier duda que hayan abrido. Ok, tengo el esquema que es el que estamos viendo actualmente. Correcto. Y lo que es el proyecto de transformación de la educación superior es el mismo documento que vamos a nosotros desarrollar. Es una plantilla de este esquema que estoy presentando, pero editable. Voy a la lección 3. ¿Alguna pregunta mientras avanza? Esto si no se salió, como en efecto. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Consulta, profe, ¿Sí? sobre el esquema que hay que realizar. Yo podría hacer un borrador de ese esquema para cuando esté lista con el Freebit, ¿cómo es? El programa que vamos a usar para el video, tener Ajá. algún tipo de ayuda o algo así, o Sí, no. puedes Sí. tenerlo, sí, puedes tenerlo. Ah, perfecto, gracias. Puedes tenerlo, puedes hacer tu soporte de ficha si quieres. El Flipgrid te permite poner algunas palabras debajo si quieres. Puedes grabar el video aparte y después subirlo. Mientras no se supere los 5 minutos, pueden hacer cualquier ejercicio de eso. Hay gente que se graba en PowerPoint, por ejemplo, que tiene la posibilidad de poner su presentación y grabarse. Se graba 5 minutos y sube después el video. O sea que Flipgrid hay dos opciones que lo vamos a ver la próxima semana. Grabas de forma directa de la misma aplicación y subes el video porque te lo permite una vez grabado de forma directa, o inmediatamente grabas un video aparte en otro momento, con otra iluminación, con otro, qué sé yo, con otro aspecto y lo subes en el momento que consideres. Las dos maneras es posible. ¿Ok? Y ve, cuéntame. Buenas noches, profesor y compañeros. Tengo una consulta. Es que cuando estaba mencionando lo del primer punto, se me entrecortó y no logré escuchar claramente si solamente debo tomar una de las dos opciones, es decir, que voy a desarrollar el problema en base como a estudiante o en base a lo que ejerzo. ¿Es una de las dos o son las dos? No, es una de las dos o las dos. Lo que Ah, mejor, perfecto. lo que mejor te Ah, resulta. ok, ok, me queda claro. Gracias. No pasa nada, no pasa nada. Ok, vamos a la lección 3, que antes de irnos los vamos a combinar. Yo necesito
ustedes no se conocen casi. Entonces yo voy a crear unos pequeños grupos de trabajo para esta actividad que debemos presentar el próximo día martes. Alfonso, perdón. Sí, buenas noches, profesor y compañeros. Antes de entrar a la lección 3, tengo una duda. Ya vi el esquema, 1, 2, 3 pasos. Este esquema se presenta en PowerPoint, en Word, o sea, por fuera de la grabación hay que mandarlo como un documento. En el documento de Word que está debajo, que es la plantilla, que dice proyecto de intervención. Sí, lo tengo descargado, pero debe ser precisamente tal cual como... Eso, en ese documento Word es que tienen que entregar el trabajo final. Ah, ok, como que rellenamos esos espacios y listo. Exactamente. Ah, perfecto, disculpe, gracias. No pasa nada, nada que disculpar. Digo que es por allí, pues, o sea, lo que quiero es facilitarles a ustedes dónde y cómo hacerlo sin necesidad, porque no estoy pidiendo un trabajo kilométrico, porque ni yo lo voy a leer, ni ustedes lo van a hacer totalmente propio de ustedes, ¿sí? Ahí es donde empieza la tentación, agarro de aquí un pedacito, porque él no se va a dar cuenta. Y yo resulta que meto eso en un programa que me ve todo el plagio. Entonces, ustedes tragan la calidad de escribir poco, pero suyo. ¿Sí? Xavier, cierra la cámara. Que los demás también queremos. Ok. Vamos aquí a este aspecto. Ustedes no se conocen. Entonces vamos a hacer un trabajo en equipo al que les voy a enviar una vez que terminemos de canjear todas las dudas que ustedes tengan y ya después se retiran de modo personal. Es para que se pongan de acuerdo, se den los números, se pongan en relación a hacer este trabajo. Es muy sencillo, pero es vital. Para mí es vital porque creo que es y van a ver que es una de las actividades que más les va a dejar a ustedes reflexión y proyección. Hay una rutina del pensamiento que se llama compara y contrasta. Bueno, este documento que está aquí, que tiene 253 páginas, es el que vamos a utilizar. En este momento es el documento más reconocido desde la perspectiva de la UNESCO como un documento que aglutina el estatus de la educación a distancia superior en diversos países de América y el Caribe. Cuando yo estoy en la presencialidad, esta dinámica la hago como un foro de países y le asigno a cada grupo un país, tipo foro de las Naciones Unidas, pero en este sería como un foro regional en donde cada país presenta su modelo de educación superior, en este caso a distancia, y discutimos las ventajas o desventajas del mismo. En este caso de virtualidad, yo introduje en la rutina de pensamiento compara y contrasta. Les voy a pedir caritativamente que revisen con tranquilidad las instrucciones de la rutina. No son difíciles, pero sí son muy especiales. El documento en cuestión, y es la página a la que está lenta, que le ha pasado a Xavier y seguramente a otros, el documento en cuestión divide la realidad de Colombia, la realidad de Venezuela, la realidad de Uruguay, la realidad de Perú. Entonces, usted va a tomar el artículo del país que yo le asigne y va a compararlo con la realidad de la educación superior en Panamá. Para eso usted tiene en pantalla la rutina de pensamiento compara y contrasta. Lo primero que le dice es no modifique el formato. 2. Donde dice A y B, coloca los conceptos a comparar. En este caso los conceptos son educación a distancia superior de Panamá. Todos tienen que compararse con Panamá y el país que yo les voy a asignar, Colombia, Perú, Ecuador y X, Y, Z. ¿Sí? Van a revisar los materiales, ese documento, se van a ir al país que le toca, lo van a comparar con la realidad que usted vive de Panamá y con cualquier otro documento que usted quiera utilizar y va a definir en qué se parecen los modelos del país que le tocó y los de Panamá, en lo que están viendo en pantalla, y después
en qué se diferencian, que sería esta segunda, esta primera parte del cuadro aquí en la página que les muestro, que tiene el titulito aquí arriba que dice en qué se diferencian los conceptos que comparo. Pero no, para diferenciar algo yo necesito un patrón de comparación, que son esas rayas que usted ve en el centro, estas que están aquí. ¿Qué son los patrones de comparación? Son estructuras que me permiten definir la diferencia o la semejanza de algo. Ejemplo. ¿Cuánto mides tú, Anel, de estatura? 1,69 m. Yo mido 1,68 m. Entonces, el patrón de comparación entre Anel y yo es la estatura. Entonces, yo en el centro de ese cuadro escribo estatura. Anel, que es la letra A, mide 1,69 m. Gustavo, que es la letra B, mide 1,68 m. Alfonso, ¿cuánto calzas tú de zapato? Bueno, de zapato no se puede calzar otra cosa sino zapato. ¿Cuánto calzas? 10,5. ¿Cuánto calzas, Randy? 8. Entonces, calzado. Alfonso calza 10,5, atoncito el hombre, y Randy calza 8, como yo. Esos son patrones de comparación. Entonces, cuando usted compara los modelos, usted dice, no sé, infraestructura tecnológica. Bueno, el Perú tiene esta infraestructura. Profesor, disculpe, pero los aspectos los escogemos nosotros mismos en base a lo que leemos. Así mismo es. Ok. Así, esa es la madurez que va a tener el equipo en definir cuáles son esos patrones que les van a permitir comparar. ¿Por qué? Porque si yo les doy los patrones, estoy seguro que les voy a dejar por fuera ideas de la misma reflexión que les va a permitir hacer ese acercamiento. Y luego que van a darse cuenta que el ejercicio les va a permitir valorar con otros ojos la realidad panameña. Porque si usted hace el ejercicio solo, usted le va a dar leña a toda la metodología panameña a nivel de educación a distancia. Pero cuando se compara, usted va a terminar diciendo, caramba, pero no estamos tan mal. Aquí tenemos dos variables que quiero que tomen en cuenta. Variable 1 es educación a distancia, no solamente virtual. Ojo con eso. No se me entrampen con eso. La educación a distancia es todo mecanismo que genera diferencia de tiempo y de lugar del discente y del docente. Una modalidad de la educación a distancia es la educación virtual, que es esto que estamos haciendo nosotros. Ojo. Entonces, allí hay que conceptualmente tener la idea clara. Entonces, no se me entrampen en querer trabajar. El micrófono. El micrófono. No se me entrampen en la posibilidad de quedarse solo con lo virtual. O sea, la educación a distancia no es solamente una computadora. La educación a distancia son guías didácticas. La educación a distancia es comunicación frecuente. La educación a distancia es educación abierta. Entonces, ojo con eso, open mind en ese sentido, porque si no empiezan a dispararle a un país o a otro, ¿sí? O entran en estados difíciles de evaluación. En serio se los digo, porque hay gente que termina diciendo que esto no sirve, y es que se enfocó mucho en un lado y abandonó otro. Entonces, ¿el trabajo cuál es? Yo reviso cuál es la situación de la educación a distancia o virtual, lo que me diga el documento, del país que me tocó, y lo comparo frente a la realidad de Panamá en ese mismo sentido. ¿En qué se parece? Fíjense que ahí no hay divisiones, porque cuando algo se parece al otro, no necesito establecer patrones de comparación. Los patrones de comparación son en las diferencias. Y luego las conclusiones y referencias que usted haya utilizado. Referencias son las fuentes consultadas
y las conclusiones de interpretación son sus propias palabras. Arriba en las recomendaciones, dice claramente: el patrón o criterios es el aspecto que ambos conceptos tienen y que permiten contrastarlos. Fechas de publicación de una obra, este sería un patrón o criterio, y que nos permiten hacer esa estructura, ¿verdad? Las conclusiones requieren una elaboración importante y cuidadosa. Es donde más me enfoco. Evite el uso de viñetas, no son ideas, sino redacte párrafos que expresen sus ideas personales de síntesis o las ideas globales del equipo. El párrafo permite conectar y reordenar las ideas y evita que repita exactamente lo que ya escribió antes. Es una tentación. En ningún concepto coloque ideas textuales o copie y pegue información de otras fuentes. La rutina, recuérdense de las rutinas de pensamiento, es la organización de la información, pero sobre todo la expresión del pensamiento propio, después que leí, se supone. No es un examen, es una estructura para ordenar las ideas. Claro está, debe leer y revisar fuentes bibliográficas o electrónicas para poder llenar la rutina. En cada parte puede agregarse espacios. Ahí dice, por ejemplo, en la parte de lo que se parecen, del 1 al 5. Usted puede poner 6, 7, 8, como puede poner hasta 4. Esa decisión es suya. Lo mismo en las contrastaciones, en la parte segunda. Esa es la única manera en que usted puede modificar el formato, que sería ampliarle ideas. Cierre la rutina con las fuentes consultadas, tanto de libros, si es el caso, como de fuentes electrónicas, preferiblemente al estilo APA. Esa es un poco la actividad. Respondo preguntas, por favor, preguntas concretas, que es tarde y necesito que se vean la cara antes de... Profesor, yo al grano, rapidito. Anel Chen, en los puntos A y B ponemos abajo solamente los países. Quitas la A, quitas la B y pones Perú y Venezuela. Ok, y abajo entonces las comparaciones y debajo lo otro. Así okay, es. Sustituyes. Listo. Así es. Xavier. Ok, el ejemplo de esa educación a distancia era un ejemplo que vamos a utilizar. O sea, No, ¿es objetivamente ese o nosotros buscamos? Es el tema, Xavier. El tema es comparar la educación a distancia en Perú y Panamá, en Colombia y Panamá, porque ese es el libro que tienen allí, Tendencias de la Educación Virtual, en la lección. Okay. Ajá. Esa era otra pregunta que yo quería hacer, no sé si de repente, bueno, me toca investigar más y divagar sobre eso. La educación a distancia y la educación virtual, ¿son lo mismo? ¿Son sinónimos? ¿O son parecidas? ¿Son similares? Permíteme un momento para mostrarte algo. Permíteme un momento para mostrarte algo rápido. Solo para orientar las ideas. Ahora le pregunto otra cosita más, ahora que me saca la duda de esa. Sí. Ok, para entendernos, es un esquema que utilizo siempre para enseñar sobre esto. No es la materia, pero sí es la tendencia conceptual. El marco general de la educación es procurar la interacción. Se supone que entre docente y discente. Entonces, la educación a distancia es el conjunto más grande. Desde el punto de vista teórico, conceptual, es el concepto madre que hace de la educación algo remoto, distante. Eso requiere 3 principios en el aprendiz: autoaprendizaje, autogestión y autonomía. ¿Está bien? La educación virtual forma parte de la educación a distancia, con lo cual, si yo comparo la educación a distancia, puedo comparar la radiodifusión
que es un área de la educación a distancia, las clases por radio, o las clases por televisión, o la televisión educativa, o las guías de trabajo abierto y a distancia. Eso es educación a distancia, no es virtual. Virtual va a ser un subconjunto del conjunto de la educación a distancia que ya tiene acciones asincrónicas y sincrónicas, porque tiene mediación tecnológica. ¿Sí? Por eso el nombre virtual. Y la educación en línea es solamente la educación que es sincrónica. Es decir, que no hay actividades fuera de la enseñanza directa, sino que todo es en línea y todo se puede resolver por esa vía. Eso es lo más básico que usted debe saber al momento de hacer esa comparación y que es la pregunta que es válida, que al momento de los presaberes usted tenga claro esa estructura que le estoy mostrando. ¿Está bien? ¿Queda claro? Profesor, ya para concluir, usted habló algo de que íbamos a trabajar esta, digamos, asignación compartida con otros compañeros. Va a ser en grupo, vamos a colocar la misma interacción que hemos generado estas dos lecciones anteriores en el foro, o tenemos que hacer un trabajo en conjunto con los demás. Tienes que hacer un trabajo en conjunto en el compara y contrasta. Ese es el trabajo en conjunto, solo que cada quien va a subir el archivo como suyo, pero el archivo es uno por el equipo. ¿Sí? El equipo hace un archivo, pero Xavier sube el suyo en su parte, Erling el suyo en su parte y Josefina el suyo en su parte. Pero lo hicieron en conjunto. O sea que nosotros vamos cada uno a desarrollar ideas individualmente y luego entre nosotros hacemos un solo documento. Exacto, un solo documento. O sea, hacemos una lluvia de ideas. La metodología la define el equipo. Ok, pero lo que entregamos es un documento y todos entregamos o subimos el mismo documento. Pues, exactamente. Después de haberlo concluido. Así es. La semana que viene, la clase es la presentación de eso. Ok, ¿y cómo vamos a distribuirnos los compañeros? Eso es lo que tú vas a hacer una vez que terminen de hacer las preguntas. Ok, ya no molesto más. No, tú no estás molestando, solamente que estoy esperando que todos pregunten. Janey, ibas a preguntar. Hola, buenas noches, profe. No, ya Xavier contestó. Era el tema de si íbamos a subir un solo archivo o solo se trabajaba uno, pero ya entendí. Gracias. Es un trabajo en equipo, en principio, pero cada... Ok, voy a armar los equipos, esto es aleatorio. Tomen nota, por favor. Anel, si puedes, por favor, tomar nota de los equipos y luego nos los compartes en el grupo. Te lo agradezco. Okay. Está bien. Ok. Voy... Ajá. Ahora mismo yo voy a hacer salas de fuga. Yo no sé si las conocen. Sánchez, ¿quieres hacer una pregunta? Perdón, antes de hacer los grupos. Ninguna, profesor. Tiene la mano levantada. La marqué sin querer entonces. No pasa nada, no pasa nada. A ver. Profesor, creo que sería bueno que al concluir la clase colocáramos eso por escrito de quién va con quién, para que si alguien pregunta o de repente faltó en la clase, que incorporar. No nos estás escuchando, Xavier. No nos estás escuchando. ¿No? Que no nos estás escuchando, que ya lo dijimos. Ya dijeron lo que van a trabajar con qué. No, que ya asignamos a alguien para que hiciera eso.
Ah, ok, lo siento. No, es que entre quitarme y poniéndome el audífono no sé qué Por eso, es que tienes mucha bulla alrededor. Sí, estudié aquí en un dolor de cabeza, pero bueno, no hay de otra. Yo trabajé también. Sí, tranquilo. Ok, voy diciendo los grupos que van saliendo. Esto es aleatorio por si acaso. Son equipos de 3. Estamos hablando de equipos de 3. Entonces, yo creo que ya se armaron. Por favor, entonces, Anel, si me ayudas con esto. Alfonso, Fulgencio y Roxana. Alfonso Cerrut, Fulgencio Mudarra y Roxana, que no tengo apellido, no pasa nada. Roxana sabe que es Roxana. Equipo, ese equipo, esperen un momento, va a trabajar Argentina. ¿Ok? Se supone que es Argentina frente a Panamá, ¿no? Argentina. Grupo 2, Ivette, Carol y Kimberly. Bolivia. Ivette, Carol y Kimberly. Bolivia. Perdón. Equipo 3, Dania, Luzdenia y Marlanet. Dania, Luzdenia y Marlanet. Brasil. Equipo 4. Ana, Jacqueline. Profesor, disculpe, ¿qué país era el último? Brasil. ¿El 3? Brasil. Equipo 4. Ana Agrasal, Jacqueline Trejos y Maybi Aparicio, Costa Rica. Lo estoy haciendo en el orden que está en el índice, ¿no? Por si acaso. Equipo, ese equipo es Ana, Jacqueline y Maybi. Equipo 5. Janney, Herlin y Randy. Repito, Janney, Herlin y Randy, Ecuador. ¿Sí? Equipo 6. Janney, Herlin y Randy. Randy. Equipo 6. Equipo 6 es Anel, Josefina y Roberto Cervera, México. México. Me disculpan si los nombres los escribo mal, es que no. Tranquilo. Gracias más bien. Equipo 7, Joseph, Mario y Noemí. República Dominicana. Joseph, Mario y Noemí. República Dominicana. Equipo 8. José Joaquín, Sánchez y Vivian. José Joaquín, Sánchez y Vivian. Yo coloco lo que aparece en su correo electrónico, ¿no? Entonces, ellos trabajan Uruguay. Y seguridad, salud en el trabajo, que es lo que aparece allí, Tania y Xavier's Barbecue Restaurant trabajan a Venezuela. Que tratan bien a la tierrita, sí. Ustedes comprenderán que yo soy de allá, no sé si saben, pero si no sabían, pues para que se enteren. Aunque yo soy mitad panameño, mitad venezolano. Pero... Lo sentimos, profesor, lo sentimos.
En Sudamérica tiene cosas muy buenas, como muy cosas sí, medio turbias en el tema político, pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. Así es. Entonces, repito rápidamente, Alfonso Fulgencio Roxana, Argentina. Ivette Carol Kimberly, Bolivia. Dania Luzdenia Marlanet, Brasil. Ana Jacqueline Maybi, Costa Rica. Janey Herling y Randy, Ecuador. Anel Josefina Roberto, México. Joseph Mario y Noemí, República Dominicana. José Joaquín Sánchez y Vivian, Uruguay. Seguridad, Salud en el Trabajo, Tania y Xavier's Barbecue Restaurant, Venezuela. No se rían. Janey, dime. Hola, profe, mi nombre es Janie, solo que se escribe Janey. Discúlpame, Jenny. No se preocupe. Tú discúlpame mi ignorancia en ese aspecto, pues ya lo corregiré. Y si me lo puedes volver a corregir, te lo agradecería por si acaso. No hay nada como que nos digan los nombres correctos, ¿verdad? Fíjense, Disculpe, voy a cerrar la profesor. sesión. Dígame, Yerlin. Sí, también quería decir que no me llamo Gerlin, me llamo Yerlin. Yerlin. ¿Y qué dije yo? Bueno, yo lo he dicho de varias maneras. Gerlin. Ajá, ¿cómo es? Gracias. Lo que escribió el compañero, pero ya él lo escribió con J, así que me pude diferenciar. Yerlin. Ah, pero ¿cómo es? Yerlin. Ajá, Yerlin. Perfecto. Yerlin, ajá. Disculpe. Okay. No. Gracias. Seguridad, salud, trabajo. ¿Perdón? ¿Tienes seguridad, salud, trabajo? Pues el compañero que se llama Seguridad, Salud, su correo se llama así. Pero por favor, esperen un momento. Ya va. Ustedes se van a reunir, me van a regalar 3 minutos y se van a reunir ustedes para verse la cara y en todo caso conectarse, ¿sí? Pero por separado. Entonces, atentos, me voy a despedir. Les va a parecer a ustedes que los estoy invitando a una sala. Usted le va a dar a aceptar y se van a ir a la sala. Una vez que se pongan de acuerdo, se pueden retirar. ¿Me expliqué? Ok. Adelante. Abro sesiones separadas. Por favor, acepten lo que aparece allí en la pantalla. No importa si están en celular. Nos vemos el próximo día martes. Cuídense.